Bienvenidos a Audio Mentores, el espacio donde los grandes clásicos de la literatura cobran vida a través de nuestras voces. Hoy, nos embarcamos en un viaje fascinante hacia la historia de España, con uno de los relatos más intrigantes de Benito Pérez Galdós, Carlos VI en la Rápita. En esta novela, Galdós no solo nos presenta una mirada profunda a un momento crucial de la historia española, sino que también desentraña las emociones, las luchas internas y los dilemas de los personajes que participaron en una de las épocas más convulsas del reino. A lo largo de los 15 capítulos que exploraremos juntos, seremos testigos de la complejidad del reinado de Carlos VI, un monarca atrapado entre las tensiones políticas de su tiempo y las presiones personales que lo desafían constantemente. En cada episodio, nos adentraremos en un mundo donde las traiciones, las alianzas y las decisiones difíciles marcan el destino no solo del rey, sino de toda una nación. Si eres nuevo en nuestro canal, te invitamos a unirte a nuestra comunidad de audio mentores. No olvides suscribirte, darle like a este vídeo y activar la campana para recibir notificaciones de todos nuestros contenidos. Así, podrás acompañarnos en este recorrido literario sin perderte de ningún capítulo. Este viaje no es solo un recorrido histórico, sino una oportunidad para reflexionar sobre el poder, la ambición y las decisiones que definen a un líder. A través de los ojos de Galdós, descubriremos las tensiones internas que forjaron una época, los sacrificios personales que los personajes estuvieron dispuestos a hacer, y las lecciones que, incluso hoy, resuenan en nuestra realidad. Así que, si estás listo para viajar al pasado, donde el poder se juega entre intrigas y personas de gran carácter, acompáñanos en esta aventura literaria que comenzará en este mismo momento. Prepara tus oídos, relájate y déjate llevar por el sonido de la historia. Capítulo 1. El principio de la tormenta. El sol de la mañana se alzaba sobre la Rápita, el puerto que una vez había sido testigo de grandes momentos en la historia de España, pero esa mañana la atmósfera estaba impregnada de algo diferente, algo inquietante. Las aguas del Mediterráneo, en su calma aparente, no podían ocultar el presagio de los vientos que comenzaban a soplar con fuerza. A lo lejos, las primeras nubes de tormenta asomaban en el horizonte, como un aviso de lo que estaba por venir. Y mientras el sol se alzaba, una sombra parecía caer sobre todo el reino, como si los mismos cielos predecieran los nubarrones que se avecinaban. Carlos VI, monarca de España, navegaba hacia la Rápita, no solo como rey, sino como un hombre atrapado entre las expectativas del pueblo y las presiones internas de una corte llena de intereses ocultos. Su rostro, siempre serio, reflejaba la preocupación de quien lleva una carga mucho mayor que su título real. Aunque su figura era imponente, su alma parecía desgarrada por las dudas y las traiciones de los que lo rodeaban. El rey, al tomar las riendas del poder, pronto se dio cuenta de que su corona no solo pesaba sobre su cabeza, sino sobre su corazón, sobre su mente, sobre toda su existencia. El reino de España, al borde de una crisis, estaba marcado por luchas intestinas que destrozaban su estabilidad. La corte real, que debería ser un símbolo de unidad y fortaleza, estaba dividida por las ambiciones de hombres ansiosos de poder. Cada uno de los cortesanos que acompañaban al rey, en sus trajes finos y con sus gestos calculados, representaba un personaje con sus propios intereses, dispuestos a cualquier cosa por conseguir lo que deseaban. Los cortesanos, siempre listos para recibir la gracia del rey, no ocultaban su verdadera naturaleza. Había en ellos más intriga que lealtad, más cálculo que afecto, y una cantidad infinita de esperanzas personales que se disfrazaban de servicio al monarca. Los rumores comenzaban a circular en la ciudad. La gente, siempre al tanto de los movimientos de la corte, murmuraba en las calles sobre las tensiones que se vivían en los pasillos del palacio. Los comerciantes, que alguna vez fueron los más optimistas de los habitantes de la Rápita, ahora compartían miradas furtivas llenas de incertidumbre. La economía, marcada por la inestabilidad política, estaba al borde de un colapso, y el futuro de la ciudad parecía cada vez más sombrío. Las calles de la Rápita, que antes resonaban con los gritos alegres de los mercaderes, ahora guardaban un silencio inquietante. Los ojos de la gente brillaban con la luz de la preocupación, y las sonrisas se habían convertido en un lujo cada vez más escaso. Carlos VI, al llegar a la ciudad, no podía ignorar el clima de tensión que se respiraba en cada rincón. Aunque el rey se mantenía firme en su postura, su mirada delataba la creciente angustia que sentía por el futuro de su reinado. La nobleza, que lo había apoyado en su ascenso al trono, comenzaba a actuar con una ambigüedad que inquietaba profundamente al monarca.
Al mirar el rostro de sus más cercanos consejeros, el rey no podía evitar sentir que, en cada uno de ellos, se encontraba más la duda que la fidelidad. Su trono, al parecer, no era tan sólido como él había creído. Mientras los ecos de las intrigas palaciegas resonaban a lo largo de los pasillos del palacio, Carlos VI se retiraba a sus aposentos, buscando momentos de soledad para reflexionar sobre su situación. El peso de las decisiones que debía tomar en los próximos días lo oprimía, y no era capaz de hallar una salida clara a los dilemas que se le presentaban. El rey, encerrado en su cuarto, con las ventanas cerradas a las luces del día, se sumía en una reflexión dolorosa. ¿Cómo se gobernaba un reino tan dividido? ¿Cómo se protegía un pueblo cuando incluso aquellos que lo rodeaban no eran de fiar? La historia de Carlos VI no era solo la de un monarca que gobernaba un territorio, era la de un hombre enfrentado a sí mismo, a sus propios temores y a la fragilidad de su poder. En su mente se libraban batallas internas tan intensas como las que acontecían en el campo de batalla. A medida que la tormenta se acercaba, tanto fuera como dentro de su corazón, el rey no sabía si las olas que se avecinaban lo arrastrarían o si, de alguna manera, lograría mantenerse a flote. Lo que estaba por venir, ni el rey ni sus cortesanos podían anticiparlo. La tormenta, tan imprevista como inevitable, traería consigo cambios que transformarían para siempre el destino de Carlos VI. La ciudad de la Rápita, testigo silencioso de los vaivenes de la historia, comenzaba a entender que algo grande estaba por ocurrir. Las tensiones que habían estado latentes durante tanto tiempo, los secretos y las traiciones, finalmente saldrían a la luz. Y como siempre en la historia, aquellos que creyeron tener el control serían los primeros en ser arrastrados por la corriente de los acontecimientos. Y así, el rey Carlos VI se adentraba en la ciudad, como quien entra en un mar turbulento sin saber si logrará llegar a la orilla, o si será tragado por las olas. Capítulo 2. Los ecos de la corte y las sombras del poder. El paso de los días en la Rápita parecía estar marcado por un silencio tenso. La ciudad, que alguna vez fue bulliciosa y llena de vida, ahora estaba atrapada entre las sombras de la incertidumbre y el temor. En las tabernas y en las plazas, los susurros sobre la corte real se hacían cada vez más frecuentes. Nadie se atrevía a hablar abiertamente, pero todos sentían la presión de lo que estaba por venir. Los ecos de la corte llegaban a la ciudad como rumores distantes, tan poderosos como los vientos que azotaban las costas de la Rápita. Nadie podía ignorar la sombra que se cernía sobre todo lo que una vez se creyó seguro. Carlos VI se mantenía recluido en sus aposentos, rodeado de su círculo más cercano. Sin embargo, esa aparente cercanía no era más que una fachada. La desconfianza reinaba entre los miembros de la corte, quienes, aunque servían al rey, no dudaban en buscar su propio beneficio en cada oportunidad. El monarca, consciente de la división, no podía evitar sentirse atrapado entre la lealtad aparente de sus cortesanos y las maquinaciones que se tejían tras las puertas cerradas del palacio. El rey veía cómo la corte, una vez unida en el servicio a la corona, ahora era un campo de batalla donde cada uno luchaba por su propio poder. La lealtad, que alguna vez creyó sólida, parecía desmoronarse ante sus ojos. Cada conversación entre los cortesanos era una danza cuidadosa, en la que las palabras estaban cargadas de significados ocultos. A menudo, cuando se encontraba en el Consejo Real, Carlos VI sentía que sus palabras se desvanecían en el aire, sin recibir la atención que necesitaban. Los nobles y consejeros, en su mayoría, parecían más interesados en sus propios intereses que en la estabilidad del reino. Cada vez que el rey hablaba, sus palabras se esfumaban como hojas arrastradas por el viento. Los cortesanos, con la mirada fija en sus propios pensamientos, parecían no escuchar, como si ya no les importara el destino de su monarca. El rey, en su aislamiento, comenzaba a sentirse más vulnerable que nunca. La traición era una sombra constante que se cernía sobre él, y la conciencia de que no podía confiar plenamente en nadie le pesaba enormemente. A pesar de los intentos de algunos cortesanos de acercarse a él con sonrisas y promesas de lealtad, Carlos VI no podía despojarse de la sensación de que todos tenían algo que esconder. El rey observaba cómo aquellos que se acercaban a él con palabras dulces y sonrisas falsas, ocultaban en sus corazones la ambición de derrocarlo. Cada mirada, cada gesto, cada palabra, parecía ser parte de un juego de intriga en el que él mismo no podía confiar. En las salas del palacio, el aire estaba cargado de tensión. Los pasillos, que alguna vez resonaron con los pasos firmes de la realeza,
ahora sonaban vacíos, como si cada rincón estuviera lleno de secretos esperando ser revelados. Los consejeros, que antes se presentaban como los pilares sobre los cuales el rey podría apoyarse, ahora se veían como figuras sombrías que solo deseaban aumentar su propio poder. El palacio, que debería haber sido el refugio del rey, ahora era un laberinto de pasillos oscuros y habitaciones cerradas. Los cortesanos se deslizaban como sombras, buscando su propio beneficio en un lugar donde el poder era el único lenguaje que se hablaba. Mientras tanto, fuera de los muros del palacio, el pueblo de la Rápita observaba todo con una mezcla de asombro y miedo. La división interna de la corte real no pasaba desapercibida para aquellos que, desde las calles, se sentían igualmente atrapados por la tensión que emanaba del reino. La gente de la ciudad, en su mayoría obreros y comerciantes, seguía los movimientos de la corte con ojos vigilantes, sabiendo que la estabilidad de su vida dependía de las decisiones que tomara su monarca. Las calles de la Rápita, que alguna vez se llenaban de risas y voces alegres, ahora resonaban con una inquietante quietud. Los ciudadanos, observando con cautela los movimientos de la corte, sabían que su destino estaba ligado al de su rey. Los días pasaban, y la corte parecía estar cada vez más fragmentada. Las viejas alianzas se desmoronaban y nuevas intrigas comenzaban a surgir. Aunque Carlos VI intentaba mantener el control, la situación se le escapaba de las manos. No era solo la nobleza la que estaba dividida, sino que las fuerzas que deseaban ver su reinado caer se agrupaban como lobos en busca de su presa. El rey, atrapado en un mundo donde la desconfianza y la traición reinaban, comenzaba a entender que su trono no estaba tan asegurado como pensaba. Cada vez que se sentaba en su trono, sentía que las piernas del reino temblaban bajo él. En su soledad, el monarca comenzó a preguntarse si había cometido un error al confiar en las personas equivocadas. El deseo de mantener el orden y la estabilidad del reino lo impulsaba, pero a medida que la corte se desmoronaba, se le hacía cada vez más difícil diferenciar entre amigos y enemigos. La falta de claridad sobre quién estaba realmente de su lado lo dejaba en un estado constante de alerta. Al final, el rey se dio cuenta de que el trono que ocupaba no era un símbolo de poder y respeto, sino una silla vacía que se balanceaba peligrosamente, lista para caer si no encontraba el equilibrio. Así, mientras la Rápita seguía siendo un lugar de contrastes y tensiones, la corte de Carlos VI se convertía en el epicentro de una lucha que no solo definía el futuro del reino, sino también el destino de un monarca que ya no sabía en quién confiar. La tormenta se acercaba, y el rey tenía que tomar decisiones que podrían cambiarlo todo. Capítulo 3. Los dilemas del rey y el peso del poder. Carlos VI ya no veía su trono como el símbolo de su poder y autoridad, sino como una pesada carga que lo mantenía atado a un destino incierto. Cada día se sentaba en él con la sensación de estar siendo observado, no por su pueblo, sino por los que deseaban su caída. Los cortesanos, al igual que las olas del mar, venían y se iban, siempre cambiando, siempre persiguiendo su propio interés. El reino, que alguna vez fue su orgullo, comenzaba a sentirse como un conjunto de piezas desarticuladas que no lograban encajar. El rey miraba su trono, esa silla que una vez pensó era el símbolo de su grandeza, y veía en ella algo completamente diferente. Un asiento vacío, donde ya no se sentía en casa, donde la soledad lo rodeaba como un manto invisible. Era claro que el monarca ya no confiaba en las apariencias. Las sonrisas de los cortesanos ya no le ofrecían consuelo, y las palabras de promesas de lealtad se desvanecían en el aire como ecos vacíos. Carlos VI vivía atrapado en un juego de sombras, donde cada decisión que tomaba parecía tener un precio demasiado alto. Sabía que debía ser astuto, pero la duda lo consumía. No podía confiar en ninguno de los hombres que lo rodeaban, y esa desconfianza lo corroía lentamente. Cada vez que un cortesano se acercaba a él, el rey sentía que las palabras de lealtad eran meros disfraces, y que detrás de cada sonrisa se ocultaba una daga dispuesta a perforar su reino. Se encontraba rodeado de lobos disfrazados de ovejas, y esa era la amarga realidad que enfrentaba. El monarca no encontraba consuelo ni en sus consejeros más cercanos. Mientras el consejo se reunía para discutir los asuntos del reino, las disputas entre los miembros de la corte eran cada vez más frecuentes. Las decisiones que Carlos VI tomaba parecían tener el poder de desatar una guerra interna en su propia casa. Nadie se ponía de acuerdo, y los nobles se escudaban en sus propios intereses, buscando su propio poder a expensas del bienestar de la nación. El rey observaba cómo cada vez que tomaba una decisión, los cortesanos que lo rodeaban se levantaban para pelear por ella,
como si cada movimiento suyo fuera un campo de batalla. Nadie pensaba en el reino, solo en sí mismos. La corona era el premio, y el rey, atrapado en medio de la lucha, se preguntaba si aún tenía control sobre su propio destino. La situación se volvía más desesperante a medida que los días pasaban. La gente común de la Rápita, los agricultores, los pescadores y los comerciantes, comenzaban a murmurar entre sí sobre el estado de su rey. Aunque muchos se mantenían fieles a la corona, otros ya dudaban de la capacidad de Carlos VI para gobernar. Las noticias de las tensiones en la corte comenzaban a filtrarse a las calles, y el pueblo se preguntaba si su monarca sería capaz de restaurar la paz y la estabilidad que tanto anhelaban. Las voces del pueblo comenzaron a alzarse, pero no eran voces de esperanza, sino de incertidumbre. En las plazas, en los mercados, las gentes murmuraban sobre el rey, preguntándose si su reinado estaba condenado a sucumbir ante las fuerzas que lo rodeaban. Nadie quería hablar en voz alta, pero todos sabían que el futuro del reino ya no dependía de la corona, sino de aquellos que manejaban los hilos del poder. Carlos VI no ignoraba los murmullos, y en su corazón, la ansiedad crecía. ¿Podría restaurar la unidad de su reino? ¿Sería capaz de tomar las decisiones necesarias para garantizar su supervivencia, o ya estaba demasiado tarde? Los dilemas que enfrentaba lo arrastraban hacia una profunda reflexión. La lealtad, la traición, el poder. Todo parecía estar en juego. El rey se preguntaba si aún era capaz de recuperar la unidad que su reino había perdido. Las decisiones que tenía que tomar no eran fáciles, y su mente se debatía entre lo que debía hacer y lo que quería hacer. Cada opción parecía estar envuelta en sombras, y no podía ver claramente el camino que debía seguir. Una noche, mientras caminaba solo por los pasillos del palacio, Carlos VI encontró consuelo solo en sus pensamientos. Era en la soledad donde finalmente podía reflexionar sobre su situación sin la presión de las expectativas externas. Pensó en su juventud, cuando todo parecía más simple, cuando su reinado no estaba marcado por la desconfianza y las intrigas. Aquellos días parecían lejanos, y se preguntó si alguna vez sería posible volver a ese tiempo. Las sombras de la noche se alargaban mientras el rey recorría los pasillos vacíos, buscando respuestas que nunca llegaban. Pensó en los días de su juventud, cuando el reino era un lugar de esperanza y el trono, una corona de poder. Pero esos días ya habían quedado atrás, y lo que quedaba era un monarca atrapado en un mundo de dudas. Sin embargo, mientras Carlos VI se perdía en sus pensamientos, una figura apareció ante él. Era uno de sus consejeros más confiables, quien había permanecido en las sombras durante las últimas semanas, observando en silencio las tensiones que amenazaban el reino. Con un susurro grave, el consejero le habló de lo que se estaba fraguando en las profundidades de la corte. Las tensiones eran cada vez mayores, y el rey debía actuar antes de que fuera demasiado tarde. El consejero, que siempre había sido una figura en las sombras, se acercó al rey en silencio. Con una voz baja pero urgente, le reveló los secretos que se ocultaban entre los muros del palacio. La corte está a punto de estallar, dijo, y si no actúas con rapidez, todo lo que has construido caerá. Carlos VI sintió el peso de esas palabras en su corazón. Cada vez más consciente de que el trono que ocupaba estaba en peligro, se dio cuenta de que las decisiones que tomaran los próximos días podrían cambiar no solo su destino, sino el de todo su reino. La lucha por la supervivencia se había vuelto inevitable, y la cuestión era si él, como monarca, sería capaz de enfrentarse a la tormenta que se cernía sobre él. Con esas palabras, el rey comprendió que su reinado ya no era una cuestión de poder, sino de supervivencia. Las decisiones que debía tomar serían las más difíciles de su vida, y no sabía si podría soportar el peso de lo que se avecinaba. Capítulo 4. La amenaza de los opositores y el fragor de la conspiración. El reino de Carlos VI, cada vez más frágil, se veía sumido en un panorama de incertidumbre y conspiraciones. Los nobles, aquellos que alguna vez habían sido leales al rey, comenzaban a ver en la situación una oportunidad para alcanzar mayor poder. Un susurro en los pasillos del palacio se extendía como un veneno. El reinado de Carlos VI estaba al borde del colapso, y aquellos que pudieran arrebatarle el trono tenían la ocasión perfecta para hacerlo. Los nobles se organizaban en silencio, en reuniones secretas, con un único objetivo: derrocar al rey. Los nobles se reunían en la penumbra de los salones del palacio, lejos de los ojos del monarca. Entre susurros,
Discutían sobre el futuro de un reino que ya no podía sostenerse sobre los débiles hombros de Carlos VI. Con cada día que pasaba, el rey veía cómo aquellos en quienes confiaba comenzaban a buscar su caída. Carlos VI, atrapado en el laberinto de sus propios miedos y preocupaciones, no podía evitar sentirse aislado. Las traiciones se gestaban dentro de su propia casa, y ni siquiera sus consejeros más cercanos parecían ser inmunes a la tentación del poder. Un viejo amigo de la corte, el duque de la Rápita, era uno de los nombres que más se mencionaban en los círculos de oposición. Se decía que el duque había comenzado a reunir fuerzas en secreto, buscando una forma de desafiar la autoridad del rey. Carlos VI escuchaba los rumores, pero temía confrontarlos abiertamente. El duque de la Rápita, que alguna vez había sido un aliado cercano, ya no parecía el hombre que Carlos VI había conocido. Las noticias de sus encuentros clandestinos llegaron a oídos del monarca, pero él se negaba a creer lo que sus ojos y oídos le decían. Sin embargo, el eco de esas conspiraciones era imposible de ignorar. El monarca, incapaz de confiar plenamente en nadie, se vio obligado a tomar decisiones que solo profundizaron su desesperación. Las tensiones aumentaban en la corte, y cada gesto, cada palabra, parecía cargar un significado oculto. Los opositores no se limitaban a susurrar en la oscuridad, sus acciones comenzaban a hacerse cada vez más evidentes. De día, se mantenían respetuosos, pero de noche, se reunían con otros nobles, conspirando contra el trono. De día, los cortesanos sonreían y juraban lealtad al rey. Pero cuando la noche caía, sus rostros cambiaban, y las conspiraciones se tejían entre los susurros y las sombras. El rey, atrapado en un mundo de mentiras y traiciones, no sabía en quién confiar, y sus propios pasos parecían acercarlo cada vez más al abismo. El dilema de Carlos VI era profundo. ¿Debía enfrentarse a sus opositores y arriesgar la guerra civil? ¿O debía ceder ante ellos, perdiendo aún más de su poder y autoridad? La paz en su reino, esa que tanto anhelaba, parecía ser una ilusión cada vez más lejana. Los opositores, astutos y decididos, no tardaron en hacer un movimiento que pondría en evidencia la debilidad de su monarca. Un grupo de nobles, liderado por el duque de la Rápita, se presentó en la corte, desafiando al rey abiertamente. El duque, con una sonrisa fría en el rostro, se presentó ante Carlos VI con un grupo de nobles a su lado. No había más espacio para las dudas ni para las palabras vacías. La corona ya no está en tus manos, dijo el duque, y todos lo sabemos. Es momento de que te retire, por el bien del reino. Carlos VI, ante este desafío directo, sintió el peso de la humillación y el dolor. En ese momento, comprendió que el reino ya no estaba bajo su control total. Su poder era solo una fachada que se desmoronaba ante sus ojos. La confianza en su capacidad para gobernar comenzaba a desvanecerse, y con ella, la estabilidad del reino. Las palabras del duque eran como una daga afilada que atravesaba el corazón del rey. En un solo golpe, Carlos VI comprendió que su reinado había llegado a un punto de no retorno. Ya no era el monarca fuerte que una vez fue, sino un hombre atrapado en una red de intrigas y conspiraciones que amenazaban con devorarlo. El rey, sin embargo, no era un hombre dispuesto a ceder tan fácilmente. Sabía que sus opositores eran fuertes, pero también comprendía que el reino se encontraba dividido, y que su caída no sería un proceso simple. Si bien las sombras se cernían sobre su trono, Carlos VI aún conservaba algo de poder, aunque fuera solo un eco de lo que había sido. La pregunta era si ese poder podría resistir la tormenta que se avecinaba. En su interior, el rey comenzó a tomar conciencia de que la lucha no había hecho más que comenzar. La batalla por el trono se libraría con todo, con traiciones, conspiraciones y decisiones que pondrían en peligro todo lo que había conocido. El rey no pensaba rendirse, pero sabía que el camino que le esperaba sería largo y peligroso. Así, mientras el reino se desmoronaba a su alrededor, Carlos VI se enfrentaba a la realidad de que, más allá de sus deseos, su trono ya no era un símbolo de poder indiscutido. Las fuerzas que se oponían a él eran cada vez más grandes, y la pregunta que se hacía ahora era si podría reunir las fuerzas necesarias para enfrentarlas. El rey miró por última vez su trono, esa silla que lo había acompañado durante tantos años, y entendió que el futuro del reino ya no dependía de su voluntad. Las fuerzas en juego eran mucho más grandes de lo que había imaginado, y lo único que quedaba por hacer era luchar. Capítulo 5. La caída de un rey y el amanecer de una nueva era.
La oscuridad que había rodeado a Carlos VI desde los primeros signos de su enfermedad se hacía más palpable con el paso de los días. El reinado de un hombre que alguna vez fue visto como un pilar de fortaleza ahora era percibido como una sombra de lo que había sido. La lucha por el trono de Francia se volvía cada vez más feroz, y el rey, atrapado en su mente trastornada, no podía ver con claridad el desenlace de los eventos que ya se habían desencadenado. La enfermedad del rey, esa que pocos comprendían y que pocos se atrevían a nombrar con claridad, seguía arrojando su sombra sobre el reino. Los que alguna vez se arrodillaron ante él, ahora se volvían en su contra. La fragilidad de su salud se veía reflejada en la fragilidad de su autoridad, y ambos, salud y reino, parecían desmoronarse al mismo tiempo. A pesar de los intentos de su corte por mantener las apariencias y seguir el curso de la realeza, el eco de la incertidumbre era inconfundible. Los nobles se habían dividido, unos alineándose con el rey, otros con sus opositores, y muchos simplemente buscando lo que pudieran ganar en un reinado en ruinas. La corte se convirtió en un campo de batalla ideológico, donde la lealtad era una moneda cada vez menos valiosa. Las reuniones en el palacio, que alguna vez estuvieron llenas de respeto y solemnidad, ahora se convertían en campos de batalla, donde cada palabra era un arma, cada mirada un desafío. Los cortesanos se observaban con desconfianza, y el rey, consciente de ello, solo podía aferrarse a su trono como si fuera lo único que aún tenía. La enfermedad de Carlos VI no solo afectaba su cuerpo, sino también su mente. Había momentos en los que no reconocía a las personas más cercanas a él, en los que sus pensamientos se desvanecían, y su capacidad para tomar decisiones coherentes se desmoronaba. En esos momentos de vacío, su corte trataba de tomar decisiones en su nombre, pero esa falta de liderazgo claro solo aumentaba la confusión. Había días en los que el rey miraba a sus consejeros y no podía recordar sus nombres, ni siquiera el propósito de sus reuniones. En esos momentos de total desconcierto, la corte se convertía en un lugar de incertidumbre, donde el futuro del reino se jugaba en las sombras de su mente. El duque de la Rápita, quien había sido uno de los mayores opositores al reinado de Carlos VI, no tardó en ver que la debilidad del rey era una oportunidad demasiado valiosa para dejarla pasar. Con astucia y determinación, comenzó a hacer movimientos más audaces, tratando de ganar el apoyo de los nobles que aún se mantenían neutrales. Su ambición era clara, quería el trono para sí mismo, y las circunstancias se alineaban de manera favorable para su causa. El duque de la Rápita comenzó a hacer movimientos cada vez más arriesgados. En sus reuniones secretas, las palabras de lealtad al rey se transformaban rápidamente en promesas de un futuro sin él. El reino no puede seguir siendo gobernado por un hombre que ya no sabe lo que sucede en su propio palacio, decían los opositores. Y esas palabras, repetidas una y otra vez, comenzaban a calar hondo en las mentes de los que aún guardaban alguna lealtad al rey. Las tensiones entre los diferentes bandos llegaron a su punto álgido cuando el duque de la Rápita, con un grupo de nobles a su lado, se presentó en la corte para exigir que Carlos VI abdicara. Ante la falta de respuesta clara por parte del monarca, la presión sobre el rey aumentó, y su incapacidad para gestionar la situación se volvió un obstáculo insostenible. El duque de la Rápita, con su presencia imponente, se presentó ante el rey con un ultimátum: «Es hora de que tomes una decisión, sire. El reino no puede seguir esperando mientras tu salud se deteriora». La habitación quedó en silencio, y el rey, incapaz de responder, solo miraba al suelo, sumido en su confusión. El futuro del reino ya no estaba en sus manos. El final de la situación llegó cuando, en un giro que parecía inevitable, Carlos VI aceptó abdicar en favor de su hijo, el futuro Carlos VII. Aunque la abdicación del rey se realizó de manera formal, su renuncia fue, en muchos sentidos, un acto de resignación. El rey, debilitado tanto física como mentalmente, ya no era capaz de sostener el peso del trono ni de las responsabilidades que éste implicaba. La renuncia de Carlos VI fue recibida con una mezcla de alivio y tristeza. El rey, que alguna vez fue el orgullo de Francia, ya no era más que una sombra, un hombre derrotado por su propia mente. Y mientras su hijo se preparaba para tomar el trono, el reino respiraba con la esperanza de que la estabilidad pudiera finalmente regresar. Sin embargo, la salida de Carlos VI no significó el final de los conflictos. El reino de Francia, aún marcado por las divisiones internas y las luchas de poder, continuaba siendo un campo de batalla. El nuevo rey, Carlos VII, se encontraría con un reino fragmentado, donde la lealtad no podía ser comprada con promesas,
y la estabilidad no sería fácil de alcanzar. Con la abdicación de Carlos VI, Francia se encontraba en un punto crítico de su historia. Un nuevo rey, una nueva era, pero las mismas luchas por el poder. Carlos VII, aún joven e inexperto, tendría que enfrentarse a desafíos que ni siquiera su padre pudo prever. La caída de Carlos VI no fue solo el fin de un rey, sino el comienzo de una nueva etapa para el Reino de Francia, marcada por la incertidumbre y la lucha constante por la supremacía. Los fantasmas del pasado seguirían persiguiendo a quienes buscaran tomar el trono, y el eco de las traiciones y conspiraciones de la corte resonaría en los pasillos del palacio durante mucho tiempo. Capítulo 6. El amanecer de un nuevo reinado y las sombras del pasado. Con la abdicación de Carlos VI y la coronación de su hijo, Carlos VII, el Reino de Francia parecía al fin estar listo para enfrentar un nuevo capítulo en su historia. Sin embargo, la fragilidad del nuevo monarca, combinado con las divisiones que ya habían marcado el reinado de su padre, auguraba tiempos difíciles. Las cicatrices de los años de lucha interna y las sombras de las traiciones pasadas no desaparecerían tan fácilmente. El reino estaba dividido, y con ello, la capacidad de Carlos VII para consolidar su autoridad era puesta a prueba desde el mismo momento en que asumió el trono. El joven Carlos VII, consciente de su nueva responsabilidad, asumió el trono con una mezcla de incertidumbre y esperanza. El reino que ahora gobernaba estaba marcado por el eco de la inestabilidad y la desconfianza, y la tarea que le aguardaba era enorme: unificar a un pueblo fragmentado y restaurar el orden perdido. Pero en sus ojos aún brillaba la promesa de un futuro mejor, una promesa que solo el tiempo podría confirmar. A pesar de la legitimidad que su coronación le otorgaba, las tensiones dentro de la corte seguían siendo palpables. Los nobles que habían servido lealmente a su padre y aquellos que habían jugado un papel clave en su caída no tardaron en ponerse a prueba en el nuevo reinado. La incertidumbre política era como una nube oscura que no dejaba de acechar a cada paso que Carlos VII daba. Las discusiones entre los cortesanos se intensificaban a medida que los más poderosos de la corte intentaban asegurar sus propios intereses. Había quienes veían en el joven rey una oportunidad para fortalecer sus posiciones, mientras que otros, temerosos de perder sus privilegios, lo desafiaban a cada paso. Las cortes de Francia, una vez símbolo de unidad, se habían convertido en campos de batalla donde la lealtad era una cuestión de conveniencia. En medio de esta situación, Carlos VII buscó rodearse de asesores experimentados, hombres y mujeres que pudieran ayudarle a navegar las aguas turbulentas de un reino al borde del caos. Uno de estos asesores, el duque de la Rápita, conocido por su ambición y su visión política, se convirtió en una figura clave en la corte del nuevo rey. Aunque sus intenciones eran ambiguas, su presencia era necesaria para contrarrestar las amenazas que se cernían sobre el trono. El duque de la Rápita, lejos de ser un simple consejero, se erigió como una figura poderosa dentro del círculo cercano de Carlos VII. Sus ojos brillaban con una astucia que pocos podían igualar, y su influencia sobre el joven rey se convirtió en un elemento crucial para mantener la estabilidad en los primeros días de su reinado. No obstante, los murmullos de la corte señalaban que el duque no solo buscaba el bienestar del reino, sino también su propio ascenso en el poder. Mientras tanto, la situación en el exterior también se volvía cada vez más compleja. Los conflictos con los ingleses, que durante años habían luchado por el control de partes del territorio francés, seguían siendo una amenaza constante. A pesar de los esfuerzos diplomáticos de Carlos VII para mantener la paz, la tensión entre ambos reinos no parecía disminuir. Francia, herida por los años de guerra, necesitaba un líder fuerte que pudiera devolverle el honor perdido. En las tierras devastadas por la guerra, las cicatrices eran evidentes. Las aldeas arrasadas, los campos de batalla desolados y los gritos de los caídos aún resonaban en el viento. Francia, con su pueblo fatigado por los años de luchas interminables, miraba a su rey con esperanza, pero también con desconfianza. ¿Sería Carlos VII el líder que pudiera restaurar el esplendor de la nación, o sería otro monarca más que sucumbiría ante las presiones de un reino dividido? Los enemigos de Carlos VII no solo se encontraban fuera de las fronteras de su reino. En el mismo corazón de Francia, entre los nobles y los cortesanos, existían facciones que deseaban ver al joven rey fracasado. El miedo a la consolidación del poder del monarca se palpaba en cada rincón de la corte, y muchos conspiraban en las sombras, esperando el momento adecuado para actuar. Las sombras del pasado no solo eran visibles en las paredes de los castillos, sino también en los corazones de quienes se acercaban al rey.
La traición, que había sido una constante en la corte de Carlos VI, aún se encontraba al acecho. Algunos cortesanos no olvidaban los desaires y las derrotas sufridas bajo el reinado de su padre, y ahora, bajo el reinado de Carlos VII, sentían que sus propias ambiciones eran las que debían prevalecer. Carlos VII, aunque consciente de las traiciones que lo rodeaban, intentó mantener un semblante de firmeza y dignidad. En sus primeros días como rey, buscó la reconciliación con aquellos que se habían opuesto a su padre, con la esperanza de crear una Francia unificada. Sin embargo, las heridas dejadas por años de desconfianza eran profundas, y la reconciliación resultó ser un proceso lento y doloroso. El rey, con la mirada fija en el futuro, intentó traer unidad a un reino fracturado, pero los vestigios de la desconfianza eran difíciles de borrar. En cada paso que daba, las viejas rencillas y resentimientos emergían, dificultando su intento de sanar las heridas del pasado. Solo el tiempo podrá curar las cicatrices de esta nación, pensaba Carlos VII, aunque sabía que cada día que pasaba, la presión sobre sus hombros aumentaba. Los primeros meses del reinado de Carlos VII fueron, por tanto, un periodo de delicado equilibrio. El reino de Francia se encontraba en una encrucijada, la restauración de la paz era una posibilidad, pero también lo era la caída en un caos aún mayor. Las decisiones que tomara el rey en ese tiempo marcarían el futuro de Francia y determinarían si el reino, alguna vez poderoso y glorioso, podría recuperar su grandeza. El joven rey, aunque lleno de esperanza, sabía que las decisiones que tomara en ese momento serían decisivas para el destino de su reino. Francia no podía permitirse otro fracaso. La lucha por el trono, por la paz y por el futuro de la nación no había hecho más que comenzar. Capítulo 7. La intriga cortesana y los primeros logros de Carlos VII. El reinado de Carlos VII, aunque aún joven y lleno de desafíos, comenzaba a mostrar señales de progreso. La corte, plagada de intrigas y traiciones, no era un terreno fácil para un monarca que aún intentaba afianzarse en el trono. Sin embargo, el rey entendió rápidamente que, para sobrevivir en ese entorno hostil, debía adaptarse a las complejidades del juego político y ganarse la confianza de los hombres más influyentes de su reino. A pesar de las dificultades, algunos de sus primeros pasos parecían ser promisorios. Carlos VII, a pesar de su juventud y de la inexperiencia que muchos le atribuían, se mostró astuto en los primeros movimientos dentro de la corte. Si bien el poder de los nobles seguía siendo significativo, el rey pronto comenzó a acercarse de aquellos cuya lealtad no solo se basaba en la riqueza y el poder, sino en un compromiso más profundo con la restauración de la paz en el reino. Sabía que no podría lograrlo todo por sí solo. Una de las primeras medidas de Carlos VII fue asegurarse de que los principales nobles del reino estuvieran alineados con su causa, a pesar de las tensiones entre ellos. En una serie de reuniones discretas, el rey buscó hacer alianzas estratégicas, incluso con aquellos que, por su pasado, podrían haber sido considerados enemigos. A través de promesas de recompensas y el establecimiento de relaciones de confianza, Carlos VII comenzó a ganar el apoyo necesario para estabilizar el reino. En los primeros días de su reinado, las alianzas entre los nobles eran frágiles, como hilos que podían romperse en cualquier momento. Pero Carlos, lejos de permitir que esas tensiones lo superaran, optó por acercarse a aquellos que, a primera vista, parecían sus rivales más peligrosos. Mediante una hábil combinación de diplomacia y la oferta de favorables compromisos, Carlos VII logró sellar pactos que, aunque no resolvían todas las disputas, permitieron al menos que el reino respirara por un momento. Sin embargo, los logros de Carlos VII no fueron únicamente de naturaleza política. Aunque la situación en el reino seguía siendo precaria, el rey logró una serie de victorias militares que ayudaron a elevar su estatus tanto dentro como fuera de Francia. La lucha contra los invasores extranjeros, particularmente contra los ingleses, fue una de sus prioridades, y las victorias en el campo de batalla comenzaron a restaurar la confianza en la figura real. Las victorias que comenzaron a acumularse en el campo de batalla fueron como un bálsamo para un pueblo cansado de la guerra. Carlos VII, aunque aún sin un dominio absoluto sobre todas las regiones del reino, logró importantes avances, que fueron celebrados por sus seguidores. Cada batalla ganada, cada avance militar, se convirtió en un símbolo de esperanza, un recordatorio de que el rey, aunque joven, no era un gobernante sin agallas. A pesar de estos avances, las sombras de la conspiración seguían acechando. En los pasillos del palacio y entre las figuras más poderosas de la corte,
las dudas sobre la verdadera lealtad de aquellos que rodeaban a Carlos VII nunca desaparecieron. Había quienes veían en el monarca un rey débil, fácil de manipular, y otros que deseaban poner a alguien más en el trono, alguien que pudiera representarlos de manera más directa. Los susurros en los pasillos del palacio eran inevitables. Entre los nobles más desconfiados, el temor de que Carlos VII pudiera ser controlado por aquellos que lo rodeaban se iba haciendo más grande. Los intereses personales de muchos seguían siendo más importantes que el bienestar del reino, y las intrigas, lejos de desaparecer, se intensificaron con el paso de los meses. Entre las amenazas internas y externas, Carlos VII también tuvo que enfrentar el hecho de que la administración de los territorios de Francia era cada vez más compleja. Las provincias, aunque en su mayoría le juraban lealtad, conservaban un grado de autonomía que dificultaba la consolidación del poder centralizado. Los barones y señores feudales, que durante años habían disfrutado de un grado significativo de poder, no se mostraban dispuestos a ceder ante un monarca que, para ellos, aún era un desconocido. Los barones, aunque en su mayoría sabían que el rey debía ser obedecido, no dejaban de hacer valer sus propios derechos. La descentralización del poder en Francia era un hecho, y la tarea de Carlos VII para recuperar la autoridad sobre las regiones más distantes de su reino era titánica. Si bien la corte en París podía ser el centro del poder político, las provincias seguían siendo, en muchos sentidos, pequeños reinos autónomos. A medida que las dificultades aumentaban, Carlos VII comenzó a comprender que solo un cambio en la estructura misma del reino podría garantizar la estabilidad a largo plazo. Buscó reformar el sistema fiscal, que en su mayoría estaba en manos de los nobles, para aumentar los ingresos de la corona y reducir la dependencia de estos poderosos señores. Sin embargo, la resistencia fue feroz, y muchos vieron estas reformas como un intento de consolidar aún más el poder del monarca a expensas de su propia autoridad local. Las reformas fiscales fueron un tema delicado, pues muchos de los nobles más poderosos no estaban dispuestos a permitir que el rey tuviera acceso a más recursos. Sabían que cualquier intento de centralizar el control de las finanzas era una amenaza directa a su poder. Las discusiones en la corte sobre el tema fueron acaloradas, y aunque algunos nobles comprendían la necesidad de cambios, otros veían las reformas como un primer paso hacia la destrucción de su influencia. A pesar de los desafíos, Carlos VII continuó buscando la manera de fortalecer el reino, sabiendo que la clave para la supervivencia del trono era no solo ganar batallas, sino también gestionar con habilidad los recursos y las relaciones dentro de la corte. No sería fácil, pero su determinación y el respaldo creciente de aquellos que creían en su visión comenzaban a forjar una base sólida sobre la cual construir el futuro de Francia. Con el tiempo, la figura de Carlos VII se fue consolidando como la de un monarca que, si bien no estaba exento de errores, poseía la capacidad de adaptarse a las circunstancias y aprender de sus propios fallos. En medio de las intrigas cortesanas y las dificultades externas, el rey continuó avanzando, paso a paso, en la difícil tarea de restaurar la grandeza de su reino. Capítulo 8. El conflicto con los nobles y la lucha por la autonomía real. La corte de Carlos VII, a pesar de sus esfuerzos por consolidar su poder, se veía constantemente amenazada por los nobles que no estaban dispuestos a ceder el control sobre sus vastos territorios. Estos señores feudales, que durante generaciones habían gobernado sus dominios con libertad, veían en la centralización del poder del rey una amenaza directa a sus privilegios. La lucha por la autonomía real se convirtió en una de las mayores batallas que enfrentaría el monarca. Las tensiones en la corte eran palpables, y la nobleza, que en su mayoría había visto con desconfianza la llegada de un monarca joven y relativamente inexperto, comenzó a revelar su verdadera naturaleza. En sus ojos, Carlos VII representaba un cambio peligroso, una amenaza a su libertad y a su tradicional poder. La cortesía de la corte era solo una fachada, detrás de la cual se tejían intrigas y conspiraciones. Carlos VII, consciente de la oposición de la nobleza, decidió que la única manera de mantener la estabilidad en el reino sería tomar medidas firmes. Sabía que no podía confiar por completo en los nobles para asegurar el bienestar de su reinado, y la clave para su éxito radicaba en encontrar aliados fuera de este círculo tradicional. A medida que avanzaba en sus esfuerzos por ganar el control, el rey se encontró con el desafío de equilibrar sus deseos de poder centralizado con la necesidad de mantener una relación funcional con aquellos que, en última instancia, seguían siendo los dueños del territorio. El rey, con sus recursos limitados y una corte llena de obstáculos,
comprendió que la única forma de estabilizar el reino era tomar medidas decisivas. En su mente, la centralización del poder se veía como un mal necesario, y las reformas que había iniciado en la administración de la corona se convirtieron en la base de su lucha por la autonomía real. Sin embargo, las reformas no eran recibidas con entusiasmo por aquellos cuyos intereses se verían afectados por los cambios. La centralización del poder era un proceso arduo. En un país dividido por luchas territoriales y lealtades dispersas, las reformas fiscales y políticas impulsadas por Carlos VII resultaron ser un campo minado. La nobleza reaccionó rápidamente ante las nuevas políticas, movilizando su influencia para frenar cualquier intento de pérdida de poder. Mientras tanto, la población común, aunque deseaba estabilidad y una estructura centralizada, se encontraba atrapada entre los intereses de la corte y las promesas incumplidas de los nobles. Los esfuerzos de Carlos VII por hacer que los impuestos fueran más equitativos y centralizar la administración de los recursos del reino fueron vistos como una amenaza directa por los nobles. La nobleza, que había gozado de un considerable grado de independencia bajo anteriores monarcas, no estaba dispuesta a perder su autonomía sin luchar. Las reformas que Carlos VII intentaba implementar representaban un cambio drástico en el equilibrio de poder, un cambio que algunos consideraban un ataque a sus derechos adquiridos. Mientras tanto, el rey también enfrentaba una serie de desafíos externos que amenazaban la unidad del reino. Los enemigos extranjeros, incluidos los ingleses, no perdían de vista la oportunidad de explotar las debilidades internas de Francia. Si bien Carlos VII había logrado algunas victorias importantes en la guerra, la amenaza de invasiones extranjeras seguía siendo una constante. El rey se vio obligado a maniobrar entre la defensa de las fronteras y la consolidación de su poder en el interior. Los problemas de Carlos VII no se limitaban solo a la lucha interna contra los nobles. Las amenazas externas seguían siendo un peligro constante, y la nobleza, lejos de unir esfuerzos para enfrentar a los invasores, continuaba preocupada por mantener su propia posición. En medio de la guerra contra los ingleses, el rey tuvo que demostrar que podía manejar no solo los desafíos de la corte, sino también las exigencias del conflicto bélico. En un intento por contrarrestar la creciente oposición de los nobles, Carlos VII recurrió a estrategias de diplomacia y promesas. Ofreció ciertos grados de autonomía a las regiones más rebeldes, buscando crear un equilibrio entre sus deseos de centralización y la necesidad de mantener la paz entre los territorios. A través de este enfoque, el rey no solo buscó apaciguar a los nobles más poderosos, sino también ganar la confianza de la población común, que se sentía cada vez más atraída por las promesas de estabilidad. Consciente de que no podría ganar la guerra contra la nobleza con la fuerza bruta, Carlos VII optó por una táctica más diplomática. En lugar de imponer su voluntad con mano dura, comenzó a ofrecer concesiones y a negociar con aquellos que, hasta hacía poco, lo veían como un monarca débil. Las promesas de mayor autonomía para algunas regiones y la mejora en las condiciones de vida de la población común ayudaron a ganar algo de terreno en su lucha por el control. Sin embargo, esta diplomacia no era suficiente para asegurar la estabilidad duradera. Aunque algunos nobles comenzaron a ceder, otros mantenían su resistencia y se aliaron con los enemigos extranjeros, buscando formas de desestabilizar al monarca desde dentro. Los temores de que Carlos VII pudiera ser manipulado por sus consejeros o por las facciones más poderosas de la corte seguían siendo una sombra constante que acechaba su reinado. En la corte, las lealtades seguían siendo frágiles. La figura de Carlos VII, aunque cada vez más consolidada, no era suficiente para detener las conspiraciones que se tejían en las sombras. Los nobles, aunque algunos habían comenzado a aceptar el liderazgo del rey, continuaban esperando el momento adecuado para recuperar el poder perdido. La intriga y la desconfianza eran las únicas constantes en un reino que aún no había encontrado su verdadera paz. En este contexto, Carlos VII no solo luchaba contra los enemigos externos e internos, sino también contra los vicios de su propia corte. La falta de una estructura clara de poder y las rivalidades entre sus consejeros dificultaban la toma de decisiones firmes. No obstante, el rey persistió en su camino, convencido de que solo a través de la unidad interna y la restauración de la autoridad real podría garantizar la supervivencia del reino. En su lucha por la autonomía real, Carlos VII nunca perdió de vista el objetivo final: unificar el reino bajo un gobierno centralizado y fuerte. Aunque el camino era largo y plagado de obstáculos, el rey entendió que solo a través de la astucia política, las alianzas estratégicas y la determinación inquebrantable podría llevar a Francia a la estabilidad.
Capítulo 9. La influencia de Juana de Arco y el resurgir de la esperanza. En este capítulo, la historia de Carlos VII se ve marcada por un giro inesperado: la llegada de Juana de Arco, una joven campesina cuya fe y valentía alteraron el curso de la historia de Francia. En un momento en el que el reino estaba sumido en la desesperanza y la guerra con los ingleses parecía interminable, la figura de Juana se erige como un faro de esperanza para el pueblo francés. Cuando Juana apareció en la corte de Carlos VII, la situación de la guerra era desesperada. Francia estaba al borde de la derrota total. Los ingleses, que habían invadido el país y habían conquistado gran parte de su territorio, se encontraban avanzando sin cesar. El rey, aún con la dignidad de la monarquía, no veía ninguna salida a la crisis. Pero entonces, como un rayo en un cielo sombrío, apareció Juana, una joven campesina de Domremy, con una misión clara: liberar a su rey y a su país. Juana de Arco, quien alegaba recibir visiones divinas que la guiaban, fue un personaje que dividió a la corte real. Muchos en la nobleza y entre los consejeros del rey veían en ella una simple superstición, una mujer que podría ser fácilmente manipulada, o peor aún, una causa perdida. Sin embargo, la fe inquebrantable de Juana y su determinación pronto comenzaron a calar en el ánimo de Carlos VII y, poco a poco, en el de su ejército. La joven fue recibida por el rey, quien, en un acto de gran significancia, decidió confiar en ella. El rey, consciente de la desesperación que invadía a su corte y su ejército, no tuvo más opción que escuchar las súplicas de Juana. Aquella joven, que parecía hablar con una certeza divina, logró convencer a Carlos VII de que podía cambiar el curso de la guerra. Las dudas eran muchas, pero también lo era la desesperación. Así que el rey, en un acto de valentía inusitada, otorgó a Juana el mando de un ejército para liberar la ciudad de Orleans, el último gran bastión francés que aún resistía en manos de los ingleses. La primera victoria importante de Juana de Arco se produjo en Orleans. El ejército francés, que antes se encontraba desmoralizado y derrotado, comenzó a recobrar el ánimo. La joven, con su energía y convicción, lideró a sus tropas hacia una victoria decisiva que marcó el inicio de una serie de triunfos. Este evento no solo fortaleció la moral de los franceses, sino que también comenzó a cimentar la figura de Juana como la heroína nacional que unió a la nación en un momento de gran desesperación. Cuando Juana llegó a Orleans, la ciudad estaba sitiada por completo por las fuerzas inglesas. Sin embargo, la joven líder mostró un coraje y una estrategia que sorprendieron a todos. Bajo su liderazgo, las fuerzas francesas, que hasta ese momento solo conocían la derrota, lograron una victoria que parecía imposible. Los ingleses, incapaces de resistir el embate de la fervorosa ofensiva, se vieron obligados a levantar el sitio, lo que cambió el curso de la guerra. Esta victoria en Orleans significó más que una simple victoria militar. Fue un símbolo del renacer de la esperanza para el pueblo francés y para Carlos VII, quien vio en Juana de Arco no solo a una líder, sino una figura casi mítica que podía otorgarle a su reinado la legitimidad que tanto había buscado. La confianza de Carlos VII en la joven creció, y el rey se dio cuenta de que, aunque aún quedaba mucho por hacer, la fuerza moral y el liderazgo de Juana podrían ser la clave para la restauración de su poder. Para Carlos VII, el milagro de Orleans no solo representaba una victoria en el campo de batalla, sino también una restauración de su propio poder. La figura de Juana de Arco, un ser humilde, de origen campesino, se erguía como un emblema de la esperanza y la unidad. La joven, con su fe inquebrantable y su valentía, se convirtió en el rostro de la resistencia francesa y en la piedra angular de la legitimidad que tanto necesitaba el monarca. Sin embargo, la relación entre Carlos VII y Juana de Arco no estuvo exenta de tensiones. Aunque el rey se benefició enormemente de las victorias que ella logró, su confianza en la joven líder fue puesta a prueba cuando la situación en el campo de batalla comenzó a cambiar. Juana, a pesar de sus éxitos iniciales, comenzó a enfrentarse a dificultades y fracasos en las campañas que siguieron, lo que llevó a algunos de los nobles a cuestionar su papel en el ejército. El optimismo inicial dio paso a la incertidumbre. La figura de Juana de Arco, que hasta ese momento había sido vista como un símbolo de esperanza, comenzó a ser cuestionada por los propios cortesanos y generales del rey. La joven, que había logrado tanto en Orleans, ahora se veía envuelta en batallas difíciles, y las derrotas comenzaron a acumularse. La corte, que al principio la había acogido con los brazos abiertos, empezó a ver en ella una posible carga más que un salvavidas. A pesar de las tensiones,
Carlos VII no dejó que su relación con Juana se resquebrajara por completo. Aunque las victorias ya no llegaban con la misma frecuencia, la joven continuaba siendo un símbolo de unidad y de la causa nacional. Incluso cuando Juana fue capturada por los borgoñones, una facción aliada de los ingleses, Carlos VII no dudó en hacer todo lo posible para liberarla. Desafortunadamente, la suerte de Juana estaba sellada. Fue entregada a los ingleses, quienes la juzgaron y, finalmente, la ejecutaron. El final de Juana de Arco fue trágico, pero su figura permaneció inmortalizada en la memoria colectiva de Francia. A pesar de su captura y su muerte, la causa por la que luchó siguió adelante. Carlos VII, aunque profundamente afectado por la muerte de la joven, entendió que la fe que ella había inspirado no moriría con ella. Su sacrificio no fue en vano. Inspiró a los franceses a seguir luchando por su independencia y su libertad. Capítulo 10. La caída de Juana de Arco y la lucha por la libertad. Este capítulo relata la tragedia que marcó el destino de Juana de Arco, la joven heroína que se erigió como el símbolo de la esperanza para Francia, y cuya caída marcó un giro importante en la historia de la Guerra de los 100 años. Tras una serie de victorias que revitalizaron la moral de los franceses y le otorgaron un nuevo sentido de propósito a la monarquía de Carlos VII, la suerte de Juana cambió drásticamente. Fue capturada, sometida a juicio y finalmente ejecutada, pero su sacrificio dejó una huella imborrable en el espíritu del pueblo francés. Tras la pérdida de Orleans, Juana de Arco continuó siendo un faro de esperanza para el pueblo francés, pero los vientos de la guerra comenzaban a soplar en su contra. La joven, que había conquistado la ciudad con un fervor que parecía invencible, se vio enfrentada a una serie de desafíos que, en última instancia, la condujeron a la captura. Durantian. Enfrentamiento en Compiègne, Juana fue capturada por las tropas borgoñonas, quienes, al ser aliados de los ingleses, la entregaron a los enemigos de Francia. La captura de Juana fue un golpe devastador tanto para el ejército francés como para la corte real. Su presencia en la lucha no solo era un símbolo de resistencia, sino que también había desempeñado un papel crucial en las victorias de los franceses. A medida que los ingleses y sus aliados se preparaban para someter a la joven heroína, Carlos VII, aunque profundamente afectado por la pérdida de su aliada, no pudo hacer mucho para salvarla. La suerte de Juana parecía sellada. El rey Carlos VII, aunque consciente de que la captura de Juana representaba un golpe devastador para su causa, se vio incapaz de hacer nada efectivo para liberarla. En lugar de ser tratado como la heroína que era, Juana fue entregada a los ingleses y sometida a un juicio por herejía y brujería, un proceso que parecía más un espectáculo político que una verdadera búsqueda de justicia. El juicio que enfrentó Juana fue un proceso marcado por la manipulación política y religiosa. Los ingleses, deseosos de acabar con la figura que representaba una amenaza para su dominio sobre Francia, se aliaron con la Iglesia Católica para presentarla como una hereje. Durante el juicio, Juana fue sometida a una serie de interrogatorios crueles, en los cuales se intentó obtener una confesión que justificara su ejecución. La joven, sin embargo, mantuvo su firmeza y no cedió a las presiones. En las largas sesiones de interrogatorio, Juana de Arco demostró una fortaleza y una fe inquebrantables. A pesar de las amenazas y los intentos de humillación, la joven se mantuvo fiel a sus convicciones. Fue acusada de ser una bruja, de haber recibido visiones demoníacas, y de haber actuado bajo la influencia del maligno. Los inquisidores intentaron por todos los medios hacer que se retractara, pero ella, convencida de su misión divina, no cedió. El juicio fue un reflejo de los prejuicios y las luchas de poder que definieron esa época. La figura de Juana de Arco, un símbolo de lucha por la libertad de su patria, se convirtió en un chivo expiatorio para los intereses políticos de los ingleses y sus aliados. Sin embargo, a pesar de la brutalidad del juicio, la fuerza de su fe y su resistencia nunca flaquearon. El tribunal, conformado por clérigos que ya habían sido influenciados por las autoridades inglesas, dictó una sentencia que no dejaba lugar a dudas. Juana de Arco debía ser ejecutada. La joven fue acusada no solo de herejía, sino también de traición, por haber luchado en nombre de Carlos VII. El veredicto fue claro y sin compasión: la condena a muerte en la hoguera. El 30 de mayo de 1431, Juana de Arco fue finalmente ejecutada en la plaza del Mercado Viejo en Rouen. A pesar de su muerte, la figura de la joven heroína continuó siendo un símbolo de resistencia y esperanza para el pueblo francés. La visión de Juana como una santa mártir se consolidó con el paso del tiempo,
y su muerte, lejos de debilitar la causa francesa, logró unir aún más al pueblo en su lucha contra los invasores. La ejecución de Juana de Arco no fue el final de su influencia. Al contrario, su muerte se convirtió en un grito de unidad y justicia para los franceses. En los años que siguieron, el martirio de la joven heroína inspiró a miles a seguir luchando por la independencia de Francia. Aunque los ingleses y sus aliados se regocijaron por la eliminación de una figura tan poderosa, la muerte de Juana sirvió solo para alimentar el fuego de la resistencia. La ejecución de Juana de Arco, aunque un trágico final para una vida tan prometedora, no fue el fin de su legado. Con el paso del tiempo, su figura fue canonizada por la Iglesia Católica y reconocida como una de las grandes heroínas de la historia francesa. Además, la lucha que ella lideró, aunque no culminó con la victoria definitiva en su vida, fue esencial para que Carlos VII pudiera finalmente recuperar el control de Francia y expulsar a los ingleses. Juana, a pesar de su sacrificio, cumplió con la misión que se había propuesto: inspirar a Francia a luchar por su libertad. Aunque su vida fue truncada, el espíritu de su lucha nunca se apagó. Las victorias de los franceses continuaron, y, finalmente, el Reino de Francia se liberó de la ocupación inglesa. Capítulo 11. El resurgir de Francia y el legado de Juana de Arco. Este capítulo se adentra en el impacto que tuvo la muerte de Juana de Arco en la Guerra de los 100 Años y en la manera en que, a pesar de su ejecución, el espíritu de la lucha francesa se renovó. La tragedia que se desató con su sacrificio no fue un golpe mortal para la causa francesa, sino un catalizador para una lucha aún más feroz. El capitán de las fuerzas francesas, bajo la dirección de Carlos VII, comenzó a hallar una nueva energía en la adversidad, y las fuerzas inglesas, a pesar de su victoria temporal, ya no podían sostener su dominio sobre el territorio francés. Tras la muerte de Juana, los ingleses creyeron haber extinguido el último resplandor de esperanza para el pueblo francés. Sin embargo, lo que no comprendieron fue que el sacrificio de la joven heroína solo avivó el fuego del patriotismo y la lucha por la independencia. Los franceses, al recordar la valentía de Juana, comenzaron a ver en ella no solo a una joven guerrera, sino a un símbolo inmortal de la resistencia. La muerte de Juana de Arco se convirtió en un símbolo de lucha y sacrificio que galvanizó a las fuerzas francesas. Mientras la figura de la heroína caía, la llama de la resistencia se avivaba en los corazones de los que quedaban atrás. Las ciudades y pueblos que aún estaban bajo control de los ingleses empezaron a levantar la cabeza, decididos a recuperar su independencia. El rey Carlos VII, aunque devastado por la pérdida de su aliada más valiosa, sabía que no podía permitir que el sacrificio de Juana fuera en vano. El rey Carlos VII, quien en un principio se mostró indeciso y vulnerable, encontró en la muerte de Juana la fuerza para redoblar sus esfuerzos. Comprendió que la guerra no era solo un conflicto de ejércitos, sino también una batalla por el alma de Francia. De ahí en adelante, el liderazgo de Carlos VII comenzó a consolidarse, y las fuerzas francesas, ahora más unidas que nunca, comenzaron a avanzar. El proceso de recuperación para Francia fue largo y complicado, pero las victorias comenzaron a acumularse lentamente. La lucha se convirtió en una guerra de desgaste para los ingleses, quienes, a pesar de tener el control de gran parte de los territorios franceses, ya no podían negar el creciente descontento y las rebeliones en las ciudades ocupadas. La gente comenzaba a ver en Carlos VII no solo a un monarca, sino al legítimo defensor de la nación, a un hombre que, a pesar de sus dudas, podía liderar a su pueblo hacia la victoria. Las victorias en el campo de batalla, aunque parciales, fueron suficientes para reavivar el espíritu de los franceses. Las fuerzas de Carlos VII comenzaron a recuperar territorios clave, y poco a poco, la marea de la guerra comenzó a volverse favorable para la causa francesa. Los ingleses, por su parte, se vieron cada vez más aislados, y las dificultades de la ocupación aumentaron. Mientras tanto, el recuerdo de Juana se mantuvo vivo en el corazón del pueblo. Los soldados franceses, al ver el sacrificio que la joven había hecho por la libertad de su patria, se sentían impelidos a luchar con más determinación. En las aldeas, en los campos y en las ciudades, se hablaba de ella como un ser casi divino, cuya voluntad había sido guiada por una misión celestial. La memoria de Juana de Arco se convirtió en una inspiración constante. Los soldados franceses, al combatir, sentían su presencia en el campo de batalla, y su ejemplo se transformó en un faro de luz para los que se enfrentaban a los invasores. La joven, aunque ya no estaba físicamente entre ellos, seguía luchando a través del alma colectiva de la nación. En este momento de la guerra,
las victorias francesas comenzaron a sumar más fuerza y claridad en la lucha. Carlos VII, rodeado de estrategas y guerreros leales, lideraba la ofensiva contra los ingleses. Aunque los franceses aún enfrentaban batallas difíciles, el triunfo era ahora una cuestión de tiempo. El anhelo por la liberación de la nación que Juana de Arco había avivado se convirtió en la meta primordial de todos los franceses. El nombre de Juana de Arco ya no solo era un símbolo de resistencia, sino un grito de guerra que resonaba en cada rincón de Francia. A medida que las victorias francesas se acumulaban, el nombre de la heroína se mencionaba en cada bandera, en cada estandarte y en cada oración. Aunque la joven no había podido ver la victoria final, su legado era el motor de la lucha que ya no podía detenerse. Los ingleses, a medida que se encontraban más debilitados, comenzaron a perder terreno frente a un pueblo que no solo luchaba por la recuperación territorial, sino por una causa más profunda y significativa, la restauración de su honor y dignidad. Francia estaba resurgiendo, y con ello, también lo hacía el espíritu indomable de una nación dispuesta a librarse de la opresión. La caída de los ingleses comenzó a ser inevitable. En las batallas posteriores, el dominio inglés sobre Francia se desmoronó. Las ciudades que antes estaban bajo su control fueron recuperadas, y la marea de la Guerra de los 100 años comenzó a volverse en contra de ellos. Carlos VII, fortalecido por el sacrificio de Juana, encabezó la marcha hacia la victoria. Finalmente, en 1453, la Guerra de los 100 años llegó a su fin con la victoria de los franceses. Los ingleses fueron derrotados, y Francia recuperó la mayoría de sus territorios. Aunque Juana de Arco ya no estaba allí para ver el triunfo, su sacrificio había sido el catalizador para la victoria, y su memoria vivió en el corazón de todos los franceses. En el momento de la victoria final, el pueblo francés no pudo evitar recordar a la joven que, con su valentía, había transformado el curso de la guerra. Juana de Arco se convirtió en un símbolo de la lucha por la libertad, la unidad y la justicia, y su legado perduró no solo como un héroe de guerra, sino como un faro moral para futuras generaciones. Capítulo 12. El juicio final y la canonización de Juana de Arco. En este capítulo, se aborda el juicio final de Juana de Arco, el proceso que no solo selló su destino en la hoguera, sino que también cimentó su lugar en la historia como un mártir de la causa francesa. Aunque su sacrificio fue el punto culminante de su vida, las repercusiones de su juicio se extenderían mucho más allá de su muerte, hasta transformarla en un símbolo de lucha y fe para las generaciones futuras. Cuando Juana de Arco fue apresada por los borgoñones y entregada a los ingleses, su destino estaba sellado desde el inicio. El juicio contra ella no fue un juicio ordinario, sino un acto político con un claro objetivo: desacreditarla, humillarla y, sobre todo, destruir su influencia sobre las fuerzas francesas. Juana, sin embargo, enfrentó este proceso con una fortaleza inesperada, no solo por su firmeza en la fe, sino por su determinación de mantenerse fiel a su misión. El juicio de Juana de Arco no solo fue una batalla legal, sino también una confrontación ideológica. Mientras los jueces ingleses trataban de despojarla de su poder simbólico y espiritual, Juana nunca dudó de su fe y de la legitimidad de sus visiones. En un ambiente hostil, ella defendió su autenticidad y sus convicciones con una claridad que desbordó las expectativas de sus perseguidores. Los interrogatorios a los que fue sometida fueron tan despiadados como constantes. A pesar de la presión, Juana no cedió ante las amenazas, ni ante las acusaciones de herejía que los ingleses le hicieron. La joven afirmaba, con una convicción inquebrantable, que sus visiones provenían de Dios, y aunque intentaron hacerle decir lo contrario, su sinceridad nunca vaciló. Era en su fe que encontraba la fuerza para resistir. Uno de los aspectos más sorprendentes de este juicio fue la habilidad de Juana para hacer frente a las preguntas de sus inquisidores. En lugar de mostrar miedo o incertidumbre, ella desbordaba confianza, lo que desconcertaba tanto a los jueces como a sus guardianes. Cada interrogatorio parecía reforzar más su presencia espiritual y su determinación. Sin embargo, a pesar de su firmeza, el juicio fue en gran parte una farsa. Juana fue condenada no por sus actos, sino por la amenaza que representaba para la autoridad de los ingleses y la Iglesia que los apoyaba. El proceso de Juana fue, en muchos aspectos, una farsa judicial. Las acusaciones de herejía y brujería fueron elaboradas sin ninguna prueba sólida. Se trataba de un juicio político, donde la condena ya estaba predeterminada. A pesar de ello, Juana nunca mostró debilidad. Incluso cuando fue condenada a la hoguera, su fe se mantuvo firme.
Ante la inminencia de su muerte, su último acto fue reafirmar su creencia en la misión divina que la había guiado. El sacrificio de Juana de Arco no fue solo un acto de valentía, sino también de profundo amor y devoción a su causa. En los días previos a su ejecución, se mantuvo serena y tranquila, sabiendo que su vida había cumplido el propósito para el que había sido llamada. El 30 de mayo de 1431, a la edad de 19 años, Juana fue quemada en la plaza del mercado de Rouen, en un acto brutal que fue presenciado por miles de personas. Su muerte, sin embargo, no significó el fin de su influencia. La ejecución de Juana de Arco fue un acto público que buscaba humillarla y destruir su legado. Sin embargo, lo que los ingleses no anticiparon fue el poder que tendría su sacrificio. La muerte de Juana no extinguió su memoria, sino que la elevó a un estatus casi mítico. Aquellos que la conocieron, aquellos que lucharon junto a ella, sabían que no solo era una heroína, sino una mártir de la fe. Aunque la muerte de Juana fue un golpe devastador para el pueblo francés, también fue el punto de inflexión que les permitió reavivar su lucha. En los años que siguieron, Juana se convirtió en un símbolo de resistencia y unidad, no solo por su valentía en la batalla, sino por la pureza de sus ideales y su fe inquebrantable. En su martirio, su vida fue recordada con honor y reverencia. A lo largo de los años, la memoria de Juana de Arco creció. Cada vez más personas, no solo en Francia, sino en toda Europa, comenzaron a ver en ella un modelo de valentía y sacrificio. La joven que había sido considerada una hereje por los ingleses, comenzó a ser venerada como una santa. Los franceses comenzaron a luchar no solo por su independencia, sino por el honor de la joven que había sido asesinada injustamente. En 1456, más de 25 años después de su muerte, se inició el proceso de revisión de su juicio. La Iglesia, finalmente, reconoció que Juana había sido condenada injustamente. Fue rehabilitada, y su juicio fue anulado, lo que abrió el camino para su eventual canonización. En 1456, después de un exhaustivo proceso de revisión, la Iglesia reconoció el error cometido en el juicio de Juana de Arco. El proceso de rehabilitación no solo sirvió para limpiar su nombre, sino para elevarla a una categoría más alta, la de mártir y santa. Este acto de redención no solo fue un reconocimiento de su inocencia, sino también un testimonio del poder de su fe. Juana de Arco fue beatificada en 1909 y canonizada en 1920. Su figura, que alguna vez fue percibida como una amenaza política, pasó a ser venerada en todo el mundo cristiano como un ejemplo supremo de fe, valentía y sacrificio. A través de su canonización, Juana de Arco pasó a ocupar un lugar central en la historia no solo de Francia, sino también de la Iglesia Católica, donde su legado sigue vivo como un modelo de devoción y entrega. Hoy, Juana de Arco es una figura de veneración mundial. Su vida y muerte, marcadas por la fe y el sacrificio, continúan inspirando a generaciones. La joven que una vez luchó por su patria y murió como mártir, ahora es recordada no solo como una heroína nacional, sino como una santa universal. Capítulo 13. Juana de Arco, un símbolo de lucha y renacimiento. En este capítulo, exploraremos cómo Juana de Arco, más allá de ser una figura religiosa y política de su tiempo, se convirtió en un símbolo de resistencia, unidad y renacimiento para la Francia del siglo XV. Su muerte no fue el final de su legado, sino el comienzo de una historia que resonaría a través de los siglos como un modelo de sacrificio por una causa superior. A lo largo de la historia, su figura fue reivindicada, primero por aquellos que lucharon por la libertad de su nación, luego, por la Iglesia, que la reconoció como una santa mártir. Juana de Arco no solo fue una guerrera, fue la imagen misma de la lucha por la libertad y la justicia. Después de su muerte, la idea de su sacrificio se convirtió en un faro de esperanza para los franceses. Durante años, su memoria se mantuvo viva en la tradición popular, y su figura pasó a representar el ideal de una Francia unificada y fortalecida, capaz de resistir las fuerzas extranjeras que la habían invadido. La Guerra de los 100 años, que parecía interminable y desgastante para los franceses, tuvo en Juana una figura única que no solo supo encarnar el coraje militar, sino también el fervor religioso. Su aparición en el momento más crítico del conflicto, cuando el país estaba dividido y bajo la ocupación inglesa, ofreció una esperanza palpable. El mensaje que Juana transmitió fue claro: no importa lo desolada que sea la situación, siempre hay espacio para la fe, para la lucha por la justicia, y para la posibilidad de la victoria. Los franceses, que ya se habían resignado a la ocupación inglesa,
encontraron en Juana una luz en medio de la oscuridad. Su fe inquebrantable en que su misión provenía directamente de Dios fue lo que inspiró a las tropas a seguirla en el campo de batalla. Era como si la misma voluntad divina estuviera guiando a los franceses hacia la victoria. Juana no solo era una figura militar, sino una líder espiritual que lograba unir el fervor religioso con la causa patriótica. A pesar de su muerte, Juana nunca dejó de ser un referente para las generaciones venideras. Durante los siglos siguientes, los franceses, especialmente los monárquicos, comenzaron a venerarla como una heroína nacional. La figura de la doncella de Orleans se convirtió en un símbolo de la resistencia francesa y del renacimiento de su nación. Durante la Revolución Francesa, su nombre volvió a ser evocado como un símbolo de lucha contra la opresión y la injusticia. La memoria de Juana trascendió los límites de la Edad Media. Durante la Revolución Francesa, su imagen se convirtió en la de una mártir no solo por la causa religiosa, sino también por la causa de la libertad y la soberanía nacional. La joven que había sido quemada en la hoguera se transformó en una de las figuras más emblemáticas de la lucha contra la tiranía. Con el paso de los años, Juana pasó a ser un emblema del renacimiento de la identidad francesa. La nación, que había estado profundamente marcada por las cicatrices de la guerra, la pobreza y la ocupación extranjera, encontró en su figura el símbolo de una resurrección política y espiritual. No solo era la líder militar que había devuelto la esperanza a Francia, sino también el testimonio de que el sacrificio de un individuo podía cambiar el curso de una nación. Juana fue más que una figura histórica. Se convirtió en un símbolo de lo que un pueblo puede lograr cuando se une en torno a una causa común. No importaba que fuera una joven de origen humilde o que sus acciones estuvieran basadas en lo que ella percibía como una misión divina. La importancia de Juana radicaba en su capacidad para inspirar a los demás a luchar por lo que consideraban justo, por la independencia de su patria. El renacimiento de Juana no solo fue una cuestión política, sino también un fenómeno espiritual. En el siglo XIX, su figura comenzó a ser objeto de interés tanto en Francia como fuera de ella, no solo por su valentía militar, sino por la profundidad de su fe y el impacto que sus visiones y decisiones tuvieron sobre los eventos de su tiempo. Para muchos, Juana representaba una unión entre lo divino y lo humano, lo político y lo espiritual. Juana de Arco fue más que una guerrera. Para sus contemporáneos y para aquellos que vinieron después, ella representó la perfección del espíritu humano. Una joven que, armada solo con la fe y un profundo amor por su nación, logró lo que parecía imposible: inspirar a un pueblo a levantarse contra un enemigo mucho más poderoso. Su vida, sus acciones y su muerte permanecieron como testamento de la capacidad humana para enfrentar lo imposible. Además de su renacimiento como un símbolo patriótico, la Iglesia también jugó un papel fundamental en la rehabilitación de Juana. La revisión de su juicio en 1456 fue un paso clave en la limpieza de su nombre y en la reivindicación de su inocencia. La Iglesia católica, que había estado involucrada en su condena, ahora veía en ella un ejemplo de martirio cristiano. En su canonización en 1920, Juana de Arco fue reconocida no solo como una heroína nacional, sino como una santa de la Iglesia católica. El proceso de beatificación y posterior canonización de Juana de Arco fue un acto de redención. La Iglesia, que en su momento la había condenado, la reconoció finalmente como una mártir que había dado su vida por la fe. Fue un símbolo de cómo la verdad y la justicia, aunque tarde, siempre encuentran su camino. Juana no solo fue una figura histórica, sino una mujer que demostró el poder de la fe frente a la adversidad. Hoy en día, Juana de Arco sigue siendo un faro de inspiración para personas de todo el mundo. Su vida y legado trascienden fronteras, mostrando que una persona, no importa cuán joven o insignificante parezca, puede hacer una diferencia monumental en la historia. Su vida es un testimonio de lo que significa luchar por una causa justa, sin importar las consecuencias. Juana de Arco continúa siendo un símbolo eterno de lucha, fe y sacrificio. Hoy, su imagen no solo está presente en monumentos y estatuas, sino en los corazones de aquellos que, como ella, luchan por la justicia y la libertad. Juana sigue viva, no solo en la memoria histórica, sino en cada acto de valentía que desafía la opresión. Este capítulo resalta cómo Juana de Arco, a pesar de su muerte, se convirtió en un símbolo eterno de lucha y renacimiento, no solo para Francia, sino para todo el mundo. A través de su martirio, su fe y su sacrificio, Juana dejó un legado que sigue inspirando hasta el día de hoy. Capítulo 14. La persistencia del legado de Juana de Arco.
En este capítulo exploraremos cómo el legado de Juana de Arco, después de su canonización y rehabilitación, perduró en la historia no solo como una figura nacional de Francia, sino como un símbolo universal de resistencia, sacrificio y la lucha por la justicia. Su vida y muerte continuaron dejando una marca profunda en generaciones posteriores, quienes la vieron no solo como una heroína militar, sino como un modelo a seguir en tiempos de opresión y desamparo. A lo largo de los siglos, la figura de Juana de Arco se fue consolidando como un faro de esperanza para los desposeídos y para aquellos que se encuentran en situaciones de conflicto. Los ideales que ella representó, fe inquebrantable, valentía ante el peligro y un amor profundo por su nación, fueron considerados ejemplos perfectos de lo que un ser humano puede hacer cuando se entrega completamente a una causa justa. Juana de Arco no solo fue una líder política y militar, sino también un símbolo de la resistencia del espíritu humano. A lo largo de los siglos, su nombre se ha asociado a luchas por la libertad, a movimientos de resistencia contra la opresión y, en última instancia, al eterno deseo del ser humano de encontrar la justicia y la paz. Una de las principales razones por las cuales Juana de Arco sigue siendo un ícono perdurable es el poder de su historia como mártir. La condena que sufrió y la forma en que fue llevada a la hoguera no solo le conferían una carga simbólica, sino que, con el tiempo, transformaron su imagen en la de una mártir santa. Para sus seguidores, su sacrificio no fue solo por Francia, sino por la justicia divina. De este modo, su vida fue vista como una parábola de sacrificio que resonaba más allá del tiempo y del lugar en el que vivió. Aunque la Francia medieval vio la muerte de Juana como una pérdida devastadora, su legado trascendió la tragedia. Durante años, la imagen de Juana como mártir de la fe y la justicia se fue consolidando como un símbolo universal de sacrificio. La lucha por la verdad y la resistencia frente a la adversidad la convirtieron en una de las figuras más importantes en la historia europea. A lo largo de la historia moderna, especialmente durante las guerras mundiales, la figura de Juana se volvió a destacar. En momentos de guerra y resistencia, su nombre se usó para inspirar a soldados y líderes a no rendirse ante los enemigos que amenazaban su país y sus ideales. Durante la Primera Guerra Mundial, el gobierno francés adoptó a Juana como uno de los símbolos más poderosos de la unidad y la lucha patriótica. Durante las dos guerras mundiales, el espíritu de Juana de Arco se convirtió en un símbolo para los franceses que luchaban por su libertad y por la protección de su patria. En sus momentos de desesperación, los franceses evocaron su memoria, y su figura se convirtió en el estandarte de la resistencia contra las invasiones extranjeras. En la Segunda Guerra Mundial, cuando Francia fue ocupada por los nazis, la figura de Juana de Arco cobró una importancia aún mayor. En la resistencia francesa, muchas veces los combatientes y simpatizantes de la libertad veían en ella una inspiración para la lucha. Las imágenes de Juana, tanto en carteles como en discursos, se convirtieron en una llamada a la acción. Ella representaba lo que los franceses querían recuperar: su autonomía, su dignidad, su independencia. Juana de Arco se convirtió en un símbolo clave para la resistencia francesa en la Segunda Guerra Mundial. Los combatientes, al igual que sus compatriotas en tiempos medievales, la veían como el emblema de la lucha por la soberanía nacional. Su imagen, como la de una joven que luchó hasta el sacrificio, se convirtió en el emblema de la resistencia frente a la ocupación extranjera. Además de su impacto político y militar, Juana se mantuvo como una figura de importancia religiosa. En su canonización en 1920, la Iglesia Católica no solo la reconoció como santa, sino también como un ejemplo de fe viva. La Santa Iglesia, que en su tiempo la había condenado injustamente, en el siglo XX consideró que su vida representaba la pureza de la voluntad divina y el sacrificio por una causa mayor que ella misma. Su canonización fue una reivindicación, tanto para su figura como para el papel que la fe cristiana jugó en sus actos. El proceso de beatificación y canonización de Juana de Arco en 1920 no solo fue un acto de justicia, sino una forma de reconocer que su vida y su sacrificio estaban alineados con los valores cristianos. La Santa Iglesia, al elevarla a la santidad, también reivindicaba el papel fundamental de la fe en la lucha por el bien común. Además de la Iglesia, la figura de Juana fue parte esencial de la cultura popular. Su historia fue representada en obras literarias, pinturas y películas que perpetuaron su legado. La creación de estatuas y monumentos en su honor a través de los siglos se convirtió en un recordatorio constante de su valentía y sacrificio. En la cultura francesa, es casi imposible hablar de la historia del país sin mencionar a Juana de Arco como una de las figuras clave en la fundación de la nación moderna.
La figura de Juana de Arco fue integrada en la cultura popular y se convirtió en un referente artístico y literario. Desde el teatro hasta el cine, pasando por la pintura, su historia se ha recontado una y otra vez. Es una figura que sigue inspirando a generaciones, no solo en Francia, sino en todo el mundo. Su vida, una historia de fe, lucha y sacrificio, continúa teniendo un impacto profundo. A lo largo del siglo XX y XXI, la figura de Juana de Arco también ha sido utilizada por movimientos feministas como un ejemplo de valentía femenina en tiempos de opresión. Ella fue una mujer que, en una sociedad dominada por hombres, desafió las normas y asumió un papel de liderazgo en un momento histórico donde las mujeres eran raramente reconocidas como líderes militares. Juana se convirtió en una figura que empoderó a las mujeres a lo largo de los siglos, mostrando que incluso en los momentos más oscuros, el valor y la determinación de una mujer pueden cambiar el curso de la historia. Juana de Arco se ha convertido, además, en un ícono para muchos movimientos feministas. Ella rompió las normas establecidas para las mujeres en su época, convirtiéndose en una líder militar y un símbolo de poder femenino. Su historia muestra que, aunque la sociedad de su tiempo le cerrara muchas puertas, ella fue capaz de abrir otras y dejar un legado que sigue inspirando a mujeres de todo el mundo. En resumen, el legado de Juana de Arco ha perdurado durante más de 6 siglos, no solo como una figura clave en la historia de Francia, sino también como un símbolo universal de resistencia, fe, sacrificio y empoderamiento. A través de los siglos, su vida y su muerte continúan siendo un faro de inspiración para quienes luchan por la justicia, la libertad y la verdad. Capítulo 15. La inmortalidad de Juana de Arco. Este último capítulo de nuestra narración sobre Juana de Arco nos lleva a reflexionar sobre cómo su figura ha trascendido el tiempo y cómo su vida sigue influyendo en el presente, con el mismo ímpetu que cuando se alzó por primera vez como la líder de una nación en crisis. Juana de Arco no solo fue una heroína en su época, sino que su figura se ha transformado en un emblema perdurable de valentía, lucha por la justicia y fe inquebrantable. La huella que dejó en la historia de Francia y en el mundo entero es incuestionable. Juana de Arco representa lo que muchas personas desean encontrar en momentos de gran adversidad: una guía, un símbolo que les inspire a resistir, a luchar por la causa justa, aunque eso implique sacrificios dolorosos. El coraje de una joven campesina, que se atrevió a desafiar las normas de su tiempo y a luchar por una causa que parecía perdida, sigue siendo un faro para generaciones que buscan héroes capaces de cambiar el destino. Juana de Arco fue una mujer que no solo vivió una vida extraordinaria, sino que también inspiró a las generaciones venideras. Aunque su vida fue corta, su influencia fue tan profunda que su legado perdura, transformándola en un símbolo universal que no solo pertenece a Francia, sino a todos los que luchan por la justicia y la libertad. Al ser canonizada en 1920, la Iglesia Católica no solo reconoció su santidad, sino que también afirmó que su fe, sacrificio y valentía eran ejemplos de una vida vivida en total entrega a Dios y a la causa del bien común. En ese sentido, Juana de Arco no fue solo una líder política y militar, sino un modelo de santidad que se encuentra en el mismo nivel que otros grandes santos de la historia cristiana. La canonización de Juana de Arco fue un reconocimiento oficial a su santidad. La Iglesia, al elevarla a los altares, no solo restauró su honor, sino que también la convirtió en una figura ejemplar de fe, resistencia y devoción. Ella había defendido no solo la causa de Francia, sino la causa divina, y por ello se le concedió la beatificación. La figura de Juana de Arco no solo ha sido revalorizada en el ámbito religioso, sino que también se ha ganado un lugar fundamental en la historia cultural de Francia y del mundo. A lo largo de los siglos, numerosas obras literarias, pinturas, esculturas y películas han sido dedicadas a ella. Cada una de estas representaciones ha contribuido a construir el mito de Juana como una figura que no solo lideró un ejército, sino que también representó la lucha contra la injusticia y la opresión. Juana de Arco ha sido inmortalizada en la cultura popular de diversas formas. Cada generación, en cada rincón del mundo, ha encontrado una nueva manera de representar su figura. En cada una de estas representaciones, se percibe una constante: la de una mujer que desafió las expectativas de su tiempo y se levantó para luchar por lo que creía justo. Los movimientos feministas, especialmente en el siglo XX y XXI, también han encontrado en Juana de Arco una fuente inagotable de inspiración. Su historia ha sido vista como un testimonio de la capacidad de una mujer para desafiar las normas de una sociedad patriarcal y para demostrar que, en la lucha por la justicia y la libertad, el valor no tiene género. Ella se convirtió en un modelo para aquellas que,
al igual que ella, se atrevieron a alzar la voz contra las injusticias y a tomar el liderazgo en situaciones de opresión. Juana de Arco es una de las figuras más importantes para los movimientos feministas. Su historia muestra cómo una mujer puede desafiar las convenciones sociales de su tiempo, luchar por una causa mayor y, a través de su valentía y sacrificio, dejar un legado que trasciende el tiempo. No es solo su vida lo que ha dejado una huella imborrable en la historia, sino también la forma en que murió. Su ejecución en la hoguera, a los 19 años, no solo fue una tragedia personal, sino que también representó una injusticia que se extendió a lo largo de los siglos. Su muerte como mártir fue vista como una prueba del poder de la fe, y su sufrimiento fue interpretado por muchos como un acto de amor y devoción a la causa que ella defendía. El sacrificio de Juana en la hoguera, su muerte como mártir, transformó su figura en un símbolo del sufrimiento por una causa justa. La justicia no solo fue negada en vida, sino que fue restaurada con su canonización, reconociendo que su sacrificio no fue en vano, sino un acto de fe suprema. Hoy en día, las figuras de Juana de Arco no solo están en monumentos en Francia, sino en museos, libros y películas que continúan narrando su historia. Su influencia ha alcanzado tal magnitud que su nombre es sinónimo de resistencia frente a las injusticias, de valentía ante los poderosos y de la eterna lucha por los derechos fundamentales del ser humano. La historia de Juana de Arco es eterna, no solo porque fue una gran líder, sino porque su ejemplo sigue vivo en el corazón de aquellos que luchan por un mundo más justo. En todos los rincones del mundo, su figura sigue siendo fuente de inspiración para aquellos que se oponen a la opresión y a la injusticia. Para concluir, podemos decir que Juana de Arco es mucho más que una figura histórica. Ella representa los ideales más profundos de la lucha por la libertad, la fe y la justicia. Su vida, sacrificio y legado continúan inspirando no solo a los franceses, sino a millones de personas en todo el mundo. Como una figura inmortal en la historia, su memoria sigue viva en la conciencia colectiva de todos aquellos que buscan el bien común, la paz y la equidad para todos. Juana de Arco, aunque ya no está físicamente entre nosotros, sigue viva en el alma colectiva de todos los que luchan por un mundo mejor. Su nombre y su legado perdurarán mientras haya personas dispuestas a luchar por la justicia, la libertad y la dignidad humana. Y con eso llegamos al final de este fascinante recorrido por la vida y legado de Juana de Arco. Ha sido un honor acompañarte a lo largo de estos 15 capítulos, explorando no solo la historia de una joven valiente que desafió las convenciones de su tiempo, sino también el impacto profundo y duradero de su vida en la humanidad. Desde su lucha por la justicia hasta su incansable fe, Juana de Arco sigue siendo una fuente de inspiración que trasciende épocas, culturas y fronteras. Si te ha gustado este contenido y te ha tocado el alma tanto como a nosotros, te invitamos a unirte a nuestra comunidad de audiomentores. No olvides darle like a este vídeo, compartirlo con tus amigos y activar la campanita para recibir notificaciones de futuros episodios. Tu apoyo nos permite seguir trayendo más historias fascinantes como esta, que no solo educan, sino que también inspiran a todos a seguir luchando por lo que es justo y verdadero. Recuerda que tu apoyo no solo es importante para el crecimiento de este canal, sino también para asegurarnos de que más personas tengan acceso a este tipo de contenido enriquecedor. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo para no perderte ninguna de nuestras futuras narraciones, llenas de sabiduría, historia y reflexión. Gracias por ser parte de esta aventura. Nos vemos en el próximo episodio, donde continuaremos descubriendo figuras históricas y relatos que nos invitan a reflexionar sobre el mundo en el que vivimos y sobre nosotros mismos. Hasta pronto y que la inspiración de Juana de Arco siga iluminando tu camino.